Buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy tendremos el tema Derecho a la menstruación digna y será impartido por la abogada María Elisa Vázquez Silva, quien es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es especialista en Derecho Fiscal con mención honorífica por el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por el posgrado de la misma institución. Es litigante en materia fiscal, profesora titular de las asignaturas Fiscal 1 y Fiscal 2 en el sistema escolarizado, así como Fiscal 1 en el sistema de educación a distancia. Es ayudante de profesor de asignatura en el Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Es profesora por oposición abierto de la asignatura de Derecho Fiscal desde octubre de 2014. Pertenece a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y para el Programa Universitario de Bioética es un honor contar con la presencia de la maestra María Elisa Vázquez Silva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, así como a la doctora Paulina Rivero Weber y al doctor Ángel Alonso Sala, secretario académico del Programa Universitario de Bioética, por la invitación a esta clase con este tema tan importante que es derecho a una menstruación digna. Me gustaría empezar a platicarles un poquito el contexto general, ¿no? Los aspectos generales de lo que es una menstruación digna, para llegar a lo mejor a los puntos más importantes y relevantes que tenemos en este año en materia fiscal, que es la eliminación de la tasa del 16% y la lucha por que estos productos se puedan dar de forma gratuita, ¿no? Pero entonces, para ello, pues vamos a empezar por los aspectos generales. Cualquier duda, pregunta, comentario, pues ya saben que está el chat abierto y que con mucho gusto al final vamos a dar un espacio para poder estar contestando preguntas, respuestas o intercambiar cualquier comentario, opinión al respecto. Y bueno, me gustaría empezar diciendo que a medida que las niñas y los niños crecen, las brechas de género se expanden. En muchos casos se refleja una disminución de oportunidades y opciones de desarrollo para las niñas. Aquí la pieza clave es la menstruación. La menstruación se vuelve parte de este fenómeno de reducción de oportunidades al seguir siendo un tabú, lo que reduce, por supuesto, perspectivas de salud, de bienestar y educación para millones de niñas, mujeres y personas menstruantes en todo el mundo. Es de ahí que surge esta necesidad de generar recursos de aprendizaje sobre la higiene menstrual. Imaginemos, si la mitad de las personas en el mundo, sin importar en dónde vivan, qué idioma hablen o a qué se dedican, tienen la misma vivencia, ¿no creen que sería importante, que sería bueno que la otra mitad sepa de qué se trata? Yo creo que sí, ¿no? Para empezar a romper con estos tabús y estos mitos que existen en relación a la menstruación. Vamos a hablar de los aspectos socioculturales. En muchas o en la mayoría de las culturas han existido o siguen existiendo hasta el día de hoy tabús menstruales. En todo el mundo y a lo largo de la historia, los conceptos erróneos acerca de la menstruación han llevado a las mujeres, a las niñas y a las personas menstruantes a la exclusión de todo tipo de funciones y entornos. Y entonces aquí es importante poder diferenciar la información que resulta útil para tener un mejor manejo de la higiene menstrual o para sensibilizar a las personas a nuestro alrededor, así como también aquella que discrimina, limita o tiene una influencia negativa sobre nuestro cuerpo, nuestra salud y las cosas que podemos hacer. Les voy a dar aquí una serie de ejemplos que me parecen interesantes. En algunas culturas se dice que a las niñas, a las mujeres y las personas menstruantes, durante su menstruación no deben de bañarse. ¿Por qué? Porque entonces se volverán infértiles. Imagínense esta información que está llegando, ¿no? Otro ejemplo, en Bangladesh
Se cree que las mujeres que menstruan no pueden acercarse a la cocina ni tocar nada relacionado con la comida. ¿Cuál es la justificación? Se puede echar a perder, ¿no? En Uganda dicen que no pueden tocar una vaca u otro animal, porque si lo hacen, entonces ese animal se va a volver infértil. O también en Uganda dicen que no pueden tocar una planta, ya que de ser así la planta morirá. En Bolivia en algunas zonas se aconseja que estas niñas, mujeres y personas menstruantes no se bañen con agua fría o no se laven la cabeza, porque si lo hace, se cree que van a menstruar más. Bueno, lo que estamos viendo aquí es una serie de mitos, ¿no? Y el primer paso para eliminar estos mitos, que son perjudiciales o que pueden limitar la participación activa y oportunidades de desarrollo de niñas, mujeres y personas menstruantes, es hablar sobre ellos, ¿no? Vamos a poner el tema sobre la mesa y eso es lo que hemos estado haciendo. Aquí en el PUB se ha trabajado y creo que mundialmente ya se empieza a tener una apertura más sobre un tema que ha sido tabú. Entonces, es buena idea preguntarse, investigar si hay alguna explicación detrás de lo que nos están diciendo. Y una vez que sepamos lo más que podamos, aprender sobre ello y así poder separar el mito de la verdad. Vuelvo con ciertos mitos, a señalarles ciertos mitos. Entonces, primer mito, ¿la menstruación es sucia o peligrosa? Segundo mito, ciertos alimentos están vedados para quienes menstruan. Tercer mito, la menstruación indica preparación para el matrimonio y el sexo. Cuarto mito, todas las mujeres tienen mal humor cuando menstruan. Quinto mito, la menstruación es solo asunto de mujeres. Bueno, aquí lo pongo como un tabú, ¿no? La menstruación no debe debatirse públicamente. ¿Por qué no? Entonces, vamos a tocar estos puntos otra vez. 1. La sangre menstrual está compuesta de tejido y sangre normal, sin ninguna propiedad que sea especial o peligrosa. 2. Estas comunidades que creen que las mujeres, las niñas y las personas que menstruan no pueden comer ciertos alimentos como los de sabor agrio o fríos, pues ¿qué creen? Que no hay una restricción médica al respecto. No hay datos médicos que señalen que efectivamente puede ser perjudicial. 3. Y me parece está muy importante. El primer periodo de la niña, conocido como la menarquía, es señal de estar lista para el matrimonio, actividad sexual y parto. Pues ojo, a ver, este primer periodo sí es señal de fertilidad biológica, más no de madurez mental, emocional, psicológica o física. Y cuarto, el ciclo se rige por cambios hormonales, efectivamente, que para algunas personas menstruantes, mujeres y niñas, puede tener un efecto secundario como los cambios de humor, pero otras ni se enteran, ¿sí? 5. Se vive en el cuerpo de las mujeres, niñas y otras personas menstruantes. Sí, claro, pero los niños, los hombres, deben de participar en las conversaciones, promover la igualdad de género y, por supuesto, las masculinidades positivas. ¿Sí? Ante este contexto, pues es lo que les digo, sí están los mitos, pero ahora tenemos muchas formas de investigar para saber efectivamente qué es un mito y qué es la realidad, poner estos temas sobre la mesa y hablar abiertamente de ellos, hombres y mujeres. Podemos también hablar de la salud menstrual como una expresión de desigualdad. Y aquí les quiero dar algunos datos. Según la UNICEF, en el mundo somos alrededor de 1.800 millones de personas menstruantes, de las cuales al menos 500 millones carecen de los elementos básicos para manejar su ciclo menstrual de manera digna y saludable. Fíjense, 500 millones carecen de estos elementos. Es un derecho básico, un derecho fundamental que deberíamos de tener todas las niñas, mujeres y personas menstruantes. Y entonces esto se traduce claramente a un tema básico que es la pobreza en el periodo. Bueno, definitivamente esta pobreza en el periodo se expresa en una lucha que enfrentan
muchas mujeres y niñas de bajos ingresos al querer adquirir productos menstruales. Ello también se refiere al aumento de la vulnerabilidad económica que van a enfrentar estas mujeres, estas niñas, estas personas menstruantes, debido a la carga financiera planteada por los suministros para la menstruación, los cuales no solo incluyen toallas sanitarias, tampones o copas, sino también algunos gastos conexos, como pueden ser los analgésicos, ropa interior, hasta consultas y revisiones médicas, ¿no? Y aquí está el punto que vamos a tratar al final, que es el de los impuestos. ¿Por qué? Porque aparte hay algunos países que estos productos para la gestión menstrual, pues también se está cobrando un impuesto. Entonces, esos son temas que pues llevan a más profundidad lo que es esta pobreza en el periodo. Esta pobreza en el periodo también debemos de tener muy en claro que no solo va a afectar a aquellas mujeres en los países en vías de desarrollo, sino que también afecta a aquellas que viven en países ricos e industrializados. Es decir, la pobreza en el periodo no es solo una cuestión económica, sino también social, de tintes sociales y de tintes políticos. Aquí quiero ponerles el ejemplo de que algunas y algunos defensores han reclamado que se exima del pago del impuesto a los productos de gestión menstrual. O sea, efectivamente, este es un tema que ya hace unos años ya ha habido grupos que están en la defensa, ¿no?, de que se elimine esta tasa de un impuesto que se está cobrando por estos productos. Y aquí la pobreza menstrual se refiere a la falta de acceso a productos sanitarios, a la educación sobre la higiene menstrual, a un acceso a inodoros que sean propios, acceso al agua, a instalaciones para lavarse las manos y o la gestión de residuos. Es decir, no solo estamos hablando de los productos para la gestión menstrual, sino todo lo que ello implica. Y fíjense lo básico que es: instalaciones sanitarias, agua, saneamiento, y que muchas mujeres en el mundo no tienen el acceso a ellos. En México, según datos de Coneval, 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza. 4 de cada 10 mujeres, ¿sí? Según el método de medición integrada de la pobreza, en el 2018, el 36% de la población mexicana no tenía abasto diario de agua. 36%, y es un derecho constitucional, el acceso al agua. El 33% vivía sin excusado con descarga directa de agua y casi el 10% no contaba con sanitario o no era de uso exclusivo. Otros datos también, según un estudio de UNICEF, solo un 62% de los planteles educativos en México disponen de agua todos los días de la semana. Perdón, el porcentaje, 62% de los planteles educativos, donde estamos pugnando por una educación, y que esta educación incluye estos temas como es la gestión menstrual. Bueno, aquí, en estos datos también de la UNICEF dice el 19% de estos planteles educativos carece de inodoros suficientes para estudiantes y el 58% no cuenta con agua potable. Vital el agua potable, 58%, ¿sí? Poco más de la mitad no cuenta con agua potable. Solo el 40% de los baños escolares cuentan con las condiciones adecuadas de limpieza y de seguridad. En otra encuesta que realizó UNICEF, se reportó que de los 1,559 niños y niñas que fueron encuestados, el 25% contestó que no cuentan con sanitarios o baños privados en las escuelas. Y esto claramente implica que las niñas no tienen un espacio adecuado para cambiarse durante su periodo menstrual. ¿Qué trae como consecuencia? Pues que muchas de ellas sufren humillaciones en el aula. Esto debido a la deficiente preparación y desinformación que existe, ¿sí?, tanto propia como del entorno que nos rodea en relación a la menstruación. Generalmente existe un miedo a mancharse y al qué pensarán los demás, sin que tengan oportunidad de contar con las mínimas condiciones para la gestión de su menstruación. Esto tanto en el ámbito personal, familiar, de la comunidad estudiantil o del comunitario más amplio, ¿sí? Los datos que les estoy dando ahorita son básicamente escolares,
pero sabemos que no solo se limita a ese ámbito, sino es un ámbito personal, un ámbito familiar y un ámbito de comunidades. Entonces, tenemos que empezar a romper con estos tabús, con estos mitos que existen en relación a la menstruación. Perdón. Bueno, aquí, en México, la vida fértil de una mujer promedio es de casi 4 décadas, ¿sí? 4 décadas. Lo que en condiciones regulares, pues va a suponer que el ciclo menstrual de una niña, mujer, persona menstruante dure 28 días, su ciclo menstrual. Esto con 5 días de menstruación. Durante este lapso, se hacen uso de diferentes productos para la gestión menstrual, que sabemos que lo más común puede ser una toalla sanitaria, un tampón, que es lo que está más accesible también para las niñas, para las mujeres, para las personas menstruantes, porque también están las copas, pero las copas sabemos que tienen un costo mucho más elevado. Y entonces aquí quiero hacer un cálculo que a lo mejor les puede resultar interesante, porque muchas veces no nos paramos a pensar o a reflexionar en el costo que están teniendo estos productos, ¿no? Yo no lo había hecho hasta que empecé a estudiar este tema y dije, pues no puede ser que esto sea lo que yo vaya a gastar en un promedio en mi vida, ¿no? Por un proceso natural de mi cuerpo. Entonces, se recomienda, la recomendación es que tanto las toallas sanitarias o los tampones se cambien cada 4 horas, ¿sí? Con este dato, tomemos un rango de edad que vaya de los 12 años a los 50 años. Sé que aquí puede haber variación, pero vamos a tomar ese rango, ¿sí? Entonces, al mes, una mujer utiliza promedio entre 20 a 30 toallas sanitarias o tampones, ¿sí? Si hacemos la multiplicación, significa que al año sería un aproximado de 360 toallas sanitarias o tampones. A lo largo de 40 años que la menstruación nos acompaña a las mujeres, estaríamos hablando que son aproximadamente 14,400 toallas sanitarias o tampones. ¿Sí? Aproximado, ¿de acuerdo? Cada niña, mujer y persona menstruante, pues por supuesto que puede tener una variación en su ciclo y en los días de menstruación. Bueno, el costo promedio de estas toallas sanitarias o de estos tampones claramente va a depender de la marca, pero es aproximadamente de 4 pesos. Entonces, si hacemos esta multiplicación de las 14,400 toallas sanitarias o tampones que vamos a utilizar durante nuestra vida, estamos hablando que parece que una mujer gasta en su vida aproximadamente alrededor de 57,600 pesos en productos menstruales. No sé qué les parezca esta cantidad. Sé que estamos hablando alrededor de la vida, ¿sí? De una mujer, pero también estamos hablando por nada más en nuestro país que 4 de cada 10 mujeres viven en pobreza. Imaginen el costo que representa en su vida 57,600 pesos. Aunado a ello, estaríamos hablando, porque ahorita viene la eliminación, de que tendría yo que pagar un impuesto sobre estos productos, ¿sí? Entonces, claramente, tiene un costo muy elevado la gestión menstrual en las niñas, mujeres y personas menstruantes. Otro punto que quisiera tocar es que en nuestro país, ninguno de los principales programas sanitarios ha realizado estudios sobre las necesidades de la mujer en la menstruación. Cada vez vemos a mujeres más activas, a colectivos más activos que están poniendo este tema en la mesa, que están trabajando y que están pugnando porque tengamos una menstruación digna. Pero es importante, ¿no?, que estos programas sanitarios no estén realizando estos estudios. Ante este contexto, yo considero que se debe de hablar fuerte y claro sobre este tema y enfrentar los desafíos y las dificultades que enfrentamos niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes en la menstruación. Es importante. ¿Por qué tiene que seguir siendo un tabú en esta época? Hablemos del tema, pongámoslo en la mesa, ¿sí? Debe ser imperativo que el Estado garantice a cada niña,
a cada adolescente, a cada mujer o personas menstruantes la posibilidad de vivir una menstruación de forma higiénica, íntima, cómoda, segura, saludable y digna. 6 puntos fundamentales, ¿eh? Higiénica, íntima, cómoda, segura, saludable y digna. Y sabemos que muchas mujeres que están en situación de pobreza, que no tienen acceso a estos productos de gestión menstrual, sufren enfermedades y hasta muertes por las infecciones que puede haber al no tener, ¿sí?, esta posibilidad de llevar la menstruación, la gestión de la menstruación de forma higiénica, ¿sí? Entonces, creo que el Estado tendría que estar trabajando mucho más fuerte, de forma más activa en estos temas. Aquí, en este foro de gente joven, pues es importante, es necesario generar campañas de difusión sobre la gestión menstrual, mostrando todos los métodos, todos los productos menstruales y hacer una distribución gratuita, porque ese es el siguiente paso, la gratuidad de los productos de higiene menstrual, ¿sí? Dando preferencia a aquellos que puedan ser más amigables con el medio ambiente, porque ahí también podríamos hablar de un tema ambiental, pero por supuesto considerando cada contexto, porque muchas veces es más importante dar esta menstruación de forma higiénica, íntima, cómoda, digna, saludable a las mujeres, que a lo mejor de entrada tocar este aspecto ambiental. Pero es un tema que no podemos sacar ni quitar de la mesa, ¿sí? La menstruación está intrínsecamente relacionada con la dignidad humana. Cuando las personas no pueden acceder a instalaciones de baños seguros y medios seguros y eficaces de manejo de la higiene menstrual, pues claramente no van a poder manejar la menstruación de forma digna. Hay muchas burlas relacionadas con la menstruación que, por supuesto, traen como consecuencia la exclusión y la vergüenza. Y esto va a socavar el principio de dignidad humana, ¿sí? Debemos también empezar a dejar de burlarnos de un proceso natural de la mitad de la población. No. La desigualdad de género, la pobreza extrema, las crisis humanitarias, las tradiciones nocivas pueden tornar la menstruación en una etapa de estigma y privaciones que puedan socavar el disfrute de los derechos fundamentales de niñas, mujeres y personas menstruantes. Entonces, recuerden, o sea, aquí quiero recalcar este punto, que estos derechos humanos fundamentales son para niñas, adolescentes, mujeres, así como para hombres transgéneros y las personas no binarias que menstruan, ¿sí? Somos muchas personas las que tendríamos este derecho fundamental de llevar a cabo una menstruación digna. Y aquí quiero llegar a la parte o al punto de los derechos, ¿no? ¿Qué derechos tendríamos en relación a la menstruación? Y son varios derechos, ¿no? Derecho al trabajo, a la no discriminación, derecho a la educación, derecho al agua y al saneamiento. Pero aquí nada más quiero hacer una pausa, a veces hablo un poquito rápido, me voy rápido y quisiera aquí utilizar el conducto del doctor Alonso, para ver si hasta ahorita hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario al respecto sobre lo que estamos platicando. Sí. No sé cómo ando. Sí, claro, tenemos algunas preguntas, las iré haciendo en bloques de 3. La primera, Marco L. pregunta, ¿este derecho a la gratuidad incluiría a las mujeres que están en prisión o en algunos otros lugares de exclusión? La segunda pregunta de JP es, cuando se ha referido a personas menstruantes, ¿a qué se refiere? Yo pensaba que solamente eran mujeres. ¿Podría explicar esto? Y la siguiente pregunta de Lourdes L es, en materia penal, fiscal o legal, ¿existe algún avance para poder concretar esto de la menstruación digna? Gracias, muchas gracias por las preguntas.
Empiezo con JP. Creo que con lo último que antes de entrar a las preguntas, a lo mejor contesté, ¿no? Tu inquietud de quiénes son estas personas menstruantes, porque pensabas que solo las mujeres, pero ya tendríamos que hablar y pensar en estos hombres transgénero y en estas personas no binarias que menstruan. Y por eso en esta inclusión ya hablamos de personas menstruantes. Marco y Lourdes, creo que ahí puedo unificar su pregunta porque Marco nos habla de la gratuidad para las personas que están en prisión y Lourdes habla del avance que puede haber en materia penal fiscal. Bueno, aquí deben de saber que se ha luchado mucho, estos grupos colectivos están haciendo una lucha para que los productos de higiene menstrual se repartan de forma gratuita. Claramente, como les decía, pues todo esto tiene un tinte político, económico, social y lo que estamos viendo hasta fiscal, ¿no? Porque fiscalmente el que yo grabara estos productos con una tasa, pues significaba recaudación. Y se da esta propuesta de eliminar la tasa del 16% desde el 2020, pero claramente que pues desde Cámara de Diputados votaron porque no se eliminara la tasa y es hasta este año que se elimina, ¿no? Ahorita voy a llegar más a este punto de la eliminación. Entonces, tenemos como ya el primer aspecto que se trató, ¿no? Y que logramos, bueno, lograron estos grupos, ¿no? Que lucharon algunas diputadas por la eliminación del impuesto. Y entonces, Marco, el siguiente trabajo, la siguiente tarea que se está haciendo es que efectivamente pueda haber gratuidad. Y de los primeros grupos que se busca que haya esta gratuidad en los productos es en las escuelas públicas y por supuesto las mujeres en prisión. Algunos estados como Michoacán, Oaxaca, Aguascalientes y creo que es Puebla, no quisiera ahí equivocarme, ya han logrado que se reformen las leyes educativas en esas entidades y que los productos de higiene menstrual en las escuelas públicas sean gratuitos. En las escuelas públicas. Para mí ahí la pregunta y el tema que me toca y me corresponde investigar es si efectivamente los están repartiendo de forma gratuita. Claramente que esta reforma, sobre todo la de Michoacán, es la que más ha estado sobre la mesa y es una de las primeras que logra esta reforma, pues se viene con el COVID y entonces no estamos asistiendo a aulas y todavía no se puede como ver si efectivamente los están repartiendo de forma gratuita o no. El tema de la prisión, que me parece importantísimo, Marco, por la precariedad en la que viven las mujeres en prisión, pues es vital y fundamental. Pero ¿qué crees? Que todavía no llegamos a ello. Que falta mucho para poder decir que efectivamente las mujeres que están en prisión tienen de forma gratuita estos productos para su gestión menstrual. Y entonces ahí, Lourdes, también trato de contestarte, pues que estamos avanzando, que también ya hay exposiciones de motivos en las que se busca reformar y que efectivamente no solo para las escuelas públicas, sino también para los centros penitenciarios se puedan dar estos productos de manera gratuita a las mujeres. Eso es en materia penal. Y en materia fiscal, Lourdes, tenemos ya la eliminación de la tasa del 16%. Y bueno, yo me interesaba cerrar con esto de la tasa del 16%, pero aprovecho, ¿no? Para tocar el tema y decirles que, bueno, claramente el grabar estos productos de higiene menstrual, pues tiene una incidencia económica en las mujeres. El impuesto que se aplicaba era el impuesto al valor agregado, el IVA. Me imagino que todas y todos aquí lo conocen, lo han escuchado, y este claramente es un impuesto que afectaba más a las mujeres en situación de pobreza. ¿Por qué? Pues claramente porque era todavía más complicado poder comprar, poder adquirir estos productos por falta de recursos. Y aquí, porque se trasladaba un impuesto con una tasa del 16%. Entonces, claramente, también este impuesto trae como consecuencia negativa, pues, ¿no? En la higiene y en la salud de las mujeres. Ante este contexto, les digo que se empieza esta lucha por la eliminación del impuesto. Primero en Cámara de Diputados, votaron porque no se eliminara, se vuelve a enviar la propuesta, dicen, ok, aprobamos, pasa a Cámara de Senadores dice sí y sale en miscelánea fiscal. Ya para el 1 de enero del 2022,
la ley del impuesto al valor agregado, efectivamente, el artículo 2A, ya los productos de higiene menstrual vienen con tasa cero. Entonces, el primer paso que ya se dio en este tema es la eliminación de la tasa cero en este impuesto, ¿sí? Segundo paso, lo que estamos buscando es, por supuesto, la gratuidad en estos productos. Insisto, estados como Michoacán, como Puebla, como Oaxaca, Aguascalientes, son los que han logrado más avance en la gratuidad, ¿sí? En que estas toallas, tampones, productos de higiene menstrual se distribuyan de forma gratuita. Entonces, el avance, el caminito se está dando, ¿sí? Aquí, pues bueno, no importa que haya hombres y mujeres, porque lo que estoy diciendo es que hay que hablar abiertamente de este tema. Seguramente muchos de ustedes viven en casa con sus madres, a lo mejor tienen novias, a lo mejor están casados, no lo sé. Pero aquí podría dejarles como, no una tarea, sino una investigación. Y entonces, que vayan al súper, que vayan a sus tiendas y que puedan a lo mejor darse cuenta de los cambios que hay en los precios de estos productos. Antes, una caja de tampones costaba aproximadamente 41 pesos con 50 centavos. Estamos hablando de una caja que traiga 10 tampones, ¿va? Si le quitamos esta tasa del 16% del IVA, entonces ya nos estaría costando 34.86 pesos. Sé que a lo mejor muchas y muchos aquí van a decir, bueno, pero sigue teniendo un costo bastante elevado en la vida de la mujer, ¿no? Sí, pero insisto, estamos por ese camino de que de entrada ya se eliminó un impuesto que se nos estaba trasladando a las mujeres. Y entonces la invitación es esa, ¿no? ¿Por qué no van al súper, a la farmacia, a la tienda, a ver si efectivamente hay una diferencia entre lo que me costaba antes y actualmente? Ante este contexto también puedo decirles que a lo mejor, bueno, ya no se dan cuenta porque salvo que tengan tickets guardados o algo que les pueda dar como este diferencial de lo que costaba y lo que está costando ahorita. Pero deben de saber que la Profeco va a ser la encargada, bueno, a partir del 1 de enero del 2022, es la encargada de verificar que se haga este descuento, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea una realidad. Entonces, también ya tenemos esa institución que tendría que estar verificando y supervisando que efectivamente no se nos esté trasladando ese impuesto y que venga con esta tasa cero, ¿sí? No sé si haya alguna otra pregunta o si haya yo contestado lo que me preguntaron. Tenemos tres preguntas más. Nancy pregunta, ¿cómo cambiar estos mitos que ha narrado? ¿Qué hacer en la educación para que las niñas y las mujeres y las otras personas que acaba de indicar no tengan esta visión? La segunda, Paco comenta, en la semana hubo una infografía en el pub que hablaba de las personas menstruantes, donde se mencionaba que no solamente las mujeres menstruaban y fue muy criticada. Agradezco la aclaración. Asimismo, dice Elena Archundia, los grandes logros se dan en pasos pequeños. Javier Galicia pregunta que si puede explicar otra vez lo de las personas menstruantes. Y Erika Rodríguez dice, por eso ya no se les dice mujeres menstruantes, sino personas menstruantes. Gracias. Bueno, me voy por el tema de las personas menstruantes, que aquí sí voy a apelar a la juventud del foro que nos está viendo, ¿no? Porque saben que claramente la comunidad ha abierto más el contexto de cómo nos identificamos como seres humanos y que en muchos de estos casos, pues, hay hombres transgéneros y hay personas no binarias, ¿no? Que no se identifican de una otra forma, pero que aún así están menstruando. Entonces, creo que este contexto es un poquito de estudio y de entender que hay personas que prefieren no identificarse como mujeres o personas que están en una transición, ¿sí? Y que a pesar de ello, pues siguen siendo personas menstruantes. Así es que agradezco, por supuesto, ahí a Paco y se me va el nombre de la última persona que hizo el comentario, porque efectivamente ya son estos contextos que tendremos que cambiar por cómo nos identificamos como seres humanos, ¿sí?
Esa infografía no la conozco, la voy a buscar, pero bueno, creo que fue Paco el que dijo, ¿no? Que fue muy criticada, porque yo creo que hay muchas cuestiones en las cuales estamos muy cerrados a ciertas ideas, a lo que es, pero que también poco a poco, y lo que digo, con la información, leyendo, tenemos que ir abriendo nuestro contexto de cómo debemos tratar las situaciones actualmente, ¿no? Entonces, yo creo, Paco, que efectivamente lo dices, ahí está, pero esto es empezar a llenarnos de información, a leer para poder entender estos contextos que ahora se señale personas menstruantes. Elena, pues sí, pequeños pasos, grandes logros, a veces parece que no los vemos, pero yo creo que este es un gran logro, efectivamente, es un gran logro, y que de la mano de ello, Nancy, pues tendríamos efectivamente que cambiar estos mitos. Me dices, ¿qué hacer? Pues mira, yo te puedo decir que hay muchas recomendaciones al respecto, ¿no? Si nos vamos a un tema de escuelas, pues bueno, y sé que todo tiene, o sea, no solo es decirlo y con esa facilidad se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos recursos. Y si estamos en un país en el cual un porcentaje altísimo vive en pobreza y en pobreza extrema, pues ahí vienen las dificultades en las que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Y la distribución de recursos también, porque el Estado, al tener, por supuesto, esta ley de ingresos y a dónde voy a destinar, pues limita. Pero la primera, si nos vamos a la escuela, ¿por qué no hablar de una cantidad suficiente de baños o letrinas? Y sé que muchos y muchas de ustedes lo están enfrentando, ¿verdad? En CCH, yo vengo de Facultad de Derecho, y a lo mejor hay suficientes, pero ¿qué creen? Que en los baños no tenemos papel higiénico, o que no hay jabón, ¿verdad? Y entonces nos estamos enfrentando con más retos. Y pugnamos como alumnos. Yo me acuerdo que decía, pero ¿por qué no tenemos papel de baño? Entonces, por ejemplo, ahí es más baños, y que por supuesto estos baños cuenten con esos insumos como lo que es papel y jabón, para que yo pueda lavarme. Creo que sería importante tener los baños separados por sexo. Esto nada más por un contexto de que las niñas, mujeres, adolescentes, personas menstruantes se sientan, ¿no?, con toda la seguridad de poder gestionar una limpieza en sus cuerpos. Otra cosa que me parece, podrían decir, no es importante, no, claro que sí, que los baños sean de fácil acceso, que estén seguros e iluminados. Así, cositas sencillas, pero que son importantes. Y por supuesto que estas letrinas sean de acuerdo a la cultura y al contexto local en el que están los estudiantes, las estudiantes. Ya sería a lo mejor mucho pedir que existiera un baño exclusivo para la gestión menstrual. Ya a lo mejor estoy pidiendo mucho, ¿no? Pero que hubiera un baño exclusivo. A lo mejor no podemos tener tantos, a lo mejor no podemos separar por sexo, pero sí, ¿por qué no tener un baño exclusivo? Otra cosa que no sé si ustedes se enfrentan en sus respectivas CCHs, bachilleres, donde se encuentren, pero que los baños siempre estén abiertos y funcionando. Porque ¿a poco no nos hemos topado con que queremos ir al baño y el baño ya está cerrado? Y ahí creo, sí, que también tenía que haber una comunicación con las autoridades académicas para que nos apoyen en este contexto y podamos sentirnos como más cómodas. Si me voy a un tema de hombres, recomendaciones a hombres, adolescentes, a niños, pues ahí la recomendación es una, dejar de reproducir actitudes negativas, mitos, ¿no? Prejuicios relacionados con la menstruación. Y para ello, ¿qué necesitamos? Compartir información, compartir buenas prácticas de higiene menstrual. Entonces, yo no sé ustedes, pero por ejemplo en mi casa, pues sí, hablar de menstruación era solo para las mujeres, ¿verdad? Y ahora es lo que decimos, no, o sea, a ver, ¿por qué hombres, adolescentes y niños no van a saber de este tema? Entonces es bien importante que podamos compartir información para que efectivamente, y no solo pasa con los hombres, las mujeres también, pero no reproducir estas actividades negativas en torno a la menstruación. Los hombres podrían ayudarnos en cuidar y vigilar que los espacios que sean destinados para las mujeres en este aspecto estén seguros, sean privados, ¿no? Y que nadie más los utilice. Tener actitudes que no sean discriminatorias y de respeto a las niñas y adolescentes, pues bueno, también sería una forma en la cual podríamos
vivir con dignidad esta menstruación. Hablemos de estos temas con naturalidad, ¿no? O sea, vamos a informarnos, pero vamos a hablar de estos temas con lo que son, naturalidad, ¿sí? Información que sea clara, sí científica, pero clara para que las niñas, los niños, ¿no? Hombres, adolescentes, pues por supuesto, tengan la misma información. Si yo te hablo de mujeres, pues me parece como mujeres también muy importante que nos apoyemos, ¿no? Mujeres, niñas, adolescentes, personas menstruantes, que nos apoyemos y nos apoyemos lo mismo, con información clara, que sea laica, que sea científica, ¿no? Sobre buenas prácticas de higiene menstrual, ¿no? Es decir, ya podríamos ayudar a las niñas a prepararse en este contexto que van a llegar, que va a ser la menstruación. Vamos a prepararlas, que deje de ser un tabú, que dejemos de tener estos miedos de mancharnos. Yo cuando era más joven, y claramente que se ha abierto mucho el tema, pero por ejemplo, no veías en la tele, no veías una serie, una película, una caricatura que se hablara de menstruación o que vieras a una mujer que se había manchado en la escuela. Y ahora me ha tocado ver películas y series que lo están manejando y con esa naturalidad. Entonces también poner en estos contextos este proceso natural y lo que puede pasar. Y si me manché, pues bueno, que no sea ni burla, ni crítica, ni bullying de nadie. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. Como comunidad tenemos que romper este silencio, tenemos que confrontar los mitos peligrosos, los tabús y estas prácticas que nos hacen daño, ¿sí? Vamos a involucrar a las niñas, a las mujeres, a las personas menstruantes en la toma de decisiones. Eso es bien importante. Entonces, creo que podemos trabajar en muchos puntos que parecen muy sencillos, Nancy, para empezar a cambiar y a romper estos mitos. Y la labor no solo es de las mujeres, es también de los hombres, ¿sí? Insisto, hablemos de forma natural y clara sobre estos temas, investiguemos, ya hay mucha información que es muy sencilla, que es muy accesible para poder entender estos temas. No sé si haya por ahí algo más. Sí, tenemos tres comentarios más. Castellanos Manuelito comenta: si se logra la distribución gratuita de productos menstruales, ¿cómo librarse de la queja para eso mis impuestos? ¿Qué se puede argumentar ante este tipo de envidia? Por otro lado, ¿en qué otros países se ha logrado? Perdón, Sí, la vuelvo a leer. se está cortando un poquito el internet, no escuché la de Manuelito, la verdad es que no la escuché bien. Sí, la vuelvo a leer. Castellanos Gracias. Manuelito dice: si se logra la distribución gratuita de productos menstruales, ¿cómo librarse de la queja para eso mis impuestos? ¿Qué se puede argumentar hasta ante este tipo de envidia? Por otro lado, ¿en qué otros países se ha logrado la gratuidad de productos menstruales? Norma Gallardo dice: más que una pregunta, sería una reflexión. La menstruación, al igual que los métodos anticonceptivos, erróneamente se piensa que es asunto de mujeres. Expresiones como estás monstruando, estás desangrona, la visita de cada mes, claro, estás menstruando, estás en tus días, son expresiones que desvalorizan un proceso natural. Y Karina López Flores dice: hasta el momento solamente hay baños para hombres y mujeres, pero no hay baños para personas no binarias. A ver, si empiezo de atrás otra vez para adelante, bueno, insisto, todo es un camino. Si de entrada no tenemos estos baños que tengan papel, que tengan jabón, pues creo que el camino sigue siendo, ¿no? Como lo decía su otra compañera, o sea, ahí vamos, pasos chiquitos, pero llegando a los logros, ¿no? Entonces, espero que en unos años podamos hablar de que en las escuelas haya estos baños no binarios, ¿no? Pero eso es un camino que hay que estar trabajando y también es una lucha, ¿sí? O sea, pero bueno, yo creo que vamos y que no está muy lejos de lograr estos aspectos, ¿sí? Norma, lo que señalas es con lo que empecé, ¿no? Este contexto de los mitos, de la mala información y que a muchas personas, y no solo quiero hablar de hombres, sino también mujeres, nos
bueno, no me quiero incluir ahí porque no lo hago, pero les parece chistoso, ¿no? Decir, sí, es solo asunto de mujeres, las expresiones, ¿no? Estás monstruando, etcétera, etcétera. Son las cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que empezar a cambiar efectivamente. ¿Por qué? Porque es un proceso natural, porque es un proceso por el cual pues también estamos aquí todos, ¿no? Entonces, yo creo que ya tenemos que eliminar estos malos comentarios en relación a la menstruación, entender que es un proceso natural, entender que algunas mujeres tienen cambios hormonales que las pueden llevar a mal humor, pero otras no. Y entender que hay mujeres que tienen unos dolores que las tiran y las dejan de circulación. Entonces, agradezco mucho tu comentario porque efectivamente es un proceso natural y como tal debemos respetarlo. Y Manuelito, pones una pregunta difícil, ¿no? El tema de los impuestos y por supuesto un poco esta mentalidad que tenemos de para eso mis impuestos. Bueno, es que ahí podríamos tocar un aspecto más general en el cual, uno, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿cierto? Pero dos, en nuestro país estamos pagando impuestos con tasas muy elevadas y no estamos viendo el reflejo de esos impuestos. No vemos seguridad, transporte público, seguridad social. Y entonces ahí es donde nos pesa muchas veces decir, bueno, claro, y mis impuestos, pero para eso son los impuestos, para sostener al Estado. Y el Estado tendría que proveer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo con la obligación. Yo creo que ahí, si se hace una verdadera exposición de motivos y una buena justificación, no tendrían por qué haber esto de para eso mis impuestos y por eso el tema importante, decir y hablar de la menstruación de forma clara, de forma abierta y decir, es este proceso natural. Perdón, la menstruación no es un privilegio ni es un lujo. La menstruación es un derecho. ¿Y por qué las mujeres tendríamos que estar gastando esta cantidad de dinero por un proceso natural de nuestro cuerpo? Lo mismo con los anticonceptivos, y creo que ahí fue Norma la que lo dijo. Y hay una información bien interesante, bueno, a mí me pareció muy interesante que decía, se hace también el cálculo, ¿no? A ver, una mujer se embaraza a los 9 meses, ¿no? Está con el embarazo, y los hombres, pues no, podrían embarazar a varias mujeres. Entonces, también ya tendríamos que poner en la mesa los anticonceptivos para los hombres, porque todo lo han dejado como si fuera un tema única y exclusivamente de las mujeres, cuando no, es de dos, de hombres y mujeres. En la gratuidad que me estaba preguntando Manuelito, sí hay otros países que también han luchado por la gratuidad. No te voy a tener el dato completo porque no sé todos, pero también quiero mencionar que los que ya han logrado la gratuidad ha sido también para escuelas públicas y para mujeres en prisión. Entre ellos tienes el estado de Nueva York, tienes Escocia y por ahí creo que España es otro que ya tiene en algunas de sus provincias gratuidad en estos productos. Entonces, insisto en que mundialmente se está avanzando en el tema, pero el contexto de gratuidad todavía no lo tenemos a nivel mundial. Lo que más vemos reflejado es que ya más países día a día están eliminando la tasa del impuesto. Y no sé si haya más dudas o si continúo un poquito y de ahí regresamos a cualquier cosa, como ustedes me digan. Sí, no hay comentarios en este momento. Perfecto, pues muchas gracias por sus preguntas, comentarios y participaciones que claramente enriquecen muchísimo este tema. Bien, quisiera hablar ahora de el derecho al trabajo, ¿no? Ir señalando algunos derechos que se ven limitados un poco por este contexto de la menstruación. Entonces, derecho al trabajo. Aquí lo que yo les puedo decir es que lo que venimos platicando, ¿no? El escaso acceso o medios seguros de manejo de la higiene menstrual y la falta de medicamentos para tratar los trastornos o dolor que vienen relacionados con la menstruación también limitan las oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque muchas mujeres pueden abstenerse de realizar ciertos trabajos o pueden ser obligadas a renunciar a horas de trabajo y salarios. ¿Sí? Las necesidades relacionadas con la menstruación, tales como pausas para ir al baño, podrían, no estoy diciendo que sean, podrían en algunos casos, en algunos escenarios, ser sancionadas, conduciendo ello, por supuesto, a una desigualdad en condiciones de trabajo. ¿Sí? Ahora,
El derecho a la no discriminación y a la igualdad de género. Este va reflejado con lo que hemos venido platicando, es decir, los estigmas y las normas relacionadas con la menstruación pueden, por supuesto, reforzar las prácticas discriminatorias. Y aquí los obstáculos relacionados con la menstruación los vamos a encontrar en la escuela, en el trabajo, en los servicios de salud, en las actividades públicas, ¿sí? Y esto, por supuesto, va a perpetuar las desigualdades de género. Entonces, este derecho a la no discriminación, a la igualdad de género, es romper con estos estigmas, con este tabú que existe en relación a la menstruación para que efectivamente podamos tener las mismas oportunidades. Y a lo mejor debí de haber empezado con este derecho a la no discriminación, a la igualdad de género, porque si se respeta, si logramos romper con estos estigmas, claramente no tendría yo que hablarles de las problemáticas que nos podemos encontrar en un contexto laboral, ¿sí? Y que seguramente muchas mujeres aquí lo han vivido, a lo mejor no en un contexto laboral, pero sí en un contexto escolar, ¿sí? Siguiente derecho que me parece, bueno, es que todos son fundamentales e importantísimos, pero el derecho al agua y al saneamiento. Aquí, a ver, se necesitan instalaciones de agua y saneamiento, baños que sean privados, que sean seguros y culturalmente aceptables, junto con un suministro de agua que pueda ser suficiente, seguro y asequible. Y entonces, estos son requisitos previos básicos para la gestión de la salud menstrual. Yo se los puedo decir, pero sé que del dicho al hecho hay un gran trecho y que sabemos que hay muchas escuelas, que hay muchos poblados que no tienen, ¿sí?, esta agua potable, no llega el agua. Entonces, claramente no van a gozar de este derecho y de este privilegio y que, pues, puede tener consecuencias para la salud. Entonces, yo creo que este es un tema también fundamental, no solo a lo mejor el de pensar en las mujeres en prisión, sino, por ejemplo, la distribución del agua. Es un tema fundamental de higiene personal, no solo en la menstruación. Y esto va de la mano del derecho a la salud. Bueno, aquí también se pueden sufrir consecuencias negativas para la salud cuando se carecen de suministros y servicios para manejar nuestra salud menstrual. El estigma que existe en relación a la menstruación, pues también puede impedir que las mujeres, las niñas, las personas menstruantes procuren un tratamiento de trastornos o de dolor relacionados con la menstruación, lo cual claramente va a afectar nuestro disfrute del máximo nivel de salud y bienestar. Yo les digo que las cosas han cambiado. Aquí hablamos de derecho a la salud, pero yo, por ejemplo, lo platico con mi madre, que mi madre de pequeña le daban unos cólicos terribles y los hombres no saben lo que es un cólico, el dolor que eso representa y cómo efectivamente nos puede tirar el dolor. Y yo platico con mi madre y ella me decía que de niña le daban cólicos muy fuertes, pero que no había medicamento. No había medicamento y entonces, pues mi abuela le decía, no puedo hacer nada por ti, ella se agarraba de la pata de la mesa y hasta que se le quitara el dolor, ¿no? Yo les puedo hablar de mi persona, que eso lamentablemente se lo heredé a mi madre y entonces soy una mujer que sufre de unos cólicos que me dejan sin circular. Y entonces cuando era pequeña todavía no existía tanta medicina para estos dolores y me da mucha risa, pero a mí mi madre me daba un caballito de anís, el anís para que se me quitara el dolor, ¿no? Actualmente si me ponen una copita de anís, bueno, me dan ganas de volver el estómago de lo que me recuerda, pero en torno a esto lo que quería comentarles es que las prácticas han cambiado. Yo al principio cuando tenía estos cólicos que me sentía muy mal, mi padre que me veía llegaba muy preocupado y yo le decía, no, por favor, no me toques, déjame en paz, hasta que dije, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar ocultando lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo? Ya me senté con mi padre y le platiqué, a ver, lo que pasa es esto, yo tengo estos cólicos y cuando los tengo, lo que yo les pido como familia es, por favor, no me hablen, no me toquen, denme mi medicina y déjenme que se me quite. Pero entonces va en este contexto que muchas veces hasta familiarmente sentimos pena, ¿no? De decir, estoy viviendo esto, estoy pasando ahorita por este proceso, cuando creo que si uno lo verbaliza y lo habla con naturalidad, los que están y las que están de enfrente lo que van a hacer es apoyarnos. Entonces, bueno, este derecho a la salud, que me parece también importante tener como esta asistencia médica
y lo que sea necesario para que yo pueda estar funcionando, ¿no? De forma normal, sin ningún dolor que me impida llevar a cabo mis actividades. Y aquí tocó el derecho a la educación. Bueno, este derecho a educación también pues me parece fundamental porque hay que hablar de que la falta de un lugar seguro o de la capacidad para manejar la higiene menstrual, así como la falta de medicamentos para el dolor, lo que les decía, puede contribuir a elevar las tasas de ausentismo y los deficientes resultados educativos. Algunos estudios han confirmado que cuando las niñas, no niñas, adolescentes, personas menstruantes, no pueden manejar adecuadamente la menstruación en la escuela, su asistencia y su rendimiento se resienten. Entonces, aquí me parece importante que se pueda contar con los insumos básicos de higiene y salud menstrual para evitar la ausencia escolar, el bullying y la discriminación que se puede sufrir en torno a ello. Me gustaría aquí poner en tela también de un trabajo que se debe de hacer, que los programas de estudio deberían de resaltar la educación sexual integral y reproductiva. Con esto quiero decir el ejercicio responsable de la sexualidad. Lo vimos en los mitos, ¿no? Y decíamos, la primera menstruación de una niña significa que ya puede casarse, que ya puede tener relaciones sexuales. Ojo, cuidado. Esa madurez biológica no significa lo otro. Y los programas de estudio verdaderamente tendrían que trabajar y hablar del tema de este ejercicio responsable de la sexualidad, así como de la maternidad, la paternidad, responsables claramente, y un tema importantísimo, la prevención de embarazos en adolescentes, que los índices son altísimos. ¿Y esto por qué pasa? Porque no hay información. Porque ni en casa ni en la escuela nos hablan de estos temas, ¿sí? Y todo gira en relación a la educación sexual, a la higiene menstrual, a la gestión. Entonces, sí son temas, estamos hablando de este derecho a la educación, que no se deberían de tocar someramente o en algunas páginas, sino que tendrían que estar dando esta información y esta educación para una prevención, ¿sí? En este sentido, este derecho a la educación, pues no tener acceso a estas toallas sanitarias, a estos tampones, a estas copas, así como la información adecuada, lo que hemos hablado, una atención médica especializada, si le sumamos el estigma social, pues claramente que aumentan las probabilidades de ausentismo y de deserción escolar, ¿no? O sea, y lo podemos traducir también hasta en infecciones. Vamos a hacer otra vez cuentas. Ya ven que me gustó un poquito esto de hacer cuentas. Si hacemos cuentas, estas niñas, adolescentes, personas menstruantes pueden llegar a ausentarse entre 4 y 5 días. Recuerden que es un cálculo dependiendo de lo que dure el periodo de cada una de ellas. Multiplicado estos 4 o 5 días por los 10 meses que dura el ciclo escolar, estaríamos hablando que esto representa un mes de ausencia para estas niñas, adolescentes y personas menstruantes. Lo que trae como consecuencia y lo que claramente las pone en desventaja con sus contrapartes del sexo opuesto, ¿no? Entonces, por eso insisto y repito, debemos ya de hablar de forma abierta y clara de este tema, porque no puede ser que haya niñas, adolescentes, que no vayan a clase por este contexto. Debemos dar los insumos y los espacios necesarios para que ellas se sientan seguras, ¿sí? Entonces, este es el contexto de los derechos que debería de estar procurando el Estado y que, por supuesto, las entidades educativas deberían estar también invirtiendo y procurando para todas estas niñas, adolescentes y personas menstruantes. Creo que aquí es necesario también señalar que urge contar con políticas públicas que reviertan la desigualdad que genera la gestión menstrual. Lo voy a repetir, ¿eh? La menstruación no es opcional, no es un lujo. La menstruación es un derecho, es un proceso natural. Por lo tanto, deberíamos estar
trabajando en de verdad otorgar estos derechos que les menciono a todas estas niñas, mujeres, adolescentes y personas menstruantes. Y aquí también hago una pausa y pregunto si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta al respecto. Sí, leo los comentarios que tenemos. Karina López Flores dice, personalmente me molesta mucho cuando estás molesta o simplemente exiges algo en el trabajo y te dicen cálmate, ¿qué? ¿Estás en tus días? Me siento aún más molesta porque te hacen ver vulnerable o como justificante de no cumplir o no exigir algo. Posteriormente, Noemí Sin H dice, excelente plática, muchas gracias. ¿Hay alguna bibliografía que podamos trabajar con estudiantes de bachillerato para ir concientizando lo importante que es este tema y nuestro derecho al trabajo? Y comenta, a mi abuela, entre paréntesis contaba, le pegaban si se quejaba de un dolor de menstruación. Y Rocío Muciño dice, escribió, cuando yo era chica, veía que cuando mis primas iban a comprar toallas sanitarias, debían llevar bolsa negra para comprarlas. Nadie debía verlas. Gracias. Bueno, Karina, ¿qué te puedo decir? No, yo creo que, bueno, no sé, las mujeres de este foro, ni quiero generalizar, pero la mayoría de las mujeres hemos vivido con alguno de esos comentarios y que muchas veces son negativos y muchas veces creen que son broma. Es lo que tenemos que romper, es lo que tenemos que eliminar. Insisto, empezamos las mujeres, porque a veces somos las mujeres las que hacemos estos comentarios. Entonces, si queremos educar a los hombres, adolescentes y niños, somos las primeras que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario ese tipo de expresiones y comentarios. Porque no olvidemos que como seres humanos, hombres y mujeres, todos tenemos derecho a un mal día. Todos tenemos derecho a estar de malas por ciertas circunstancias y que eso no significa que sea un contexto de mi menstruación. ¿Sí? Entonces tenemos que eliminarlo. Créeme que te entiendo, que lo he pasado y que antes, cuando yo era más joven, por este contexto del tabú y lo que puedes decir y no, pues te quedabas callada. Yo ahora no, ¿eh? Yo ahora levanto la voz y cuando alguien hace un comentario así le digo, deberías informarte antes de hacer esos comentarios que resultan ofensivos. ¿No? Sin pelear, sin pelear ni más allá, porque también hacerlo es una forma de educar a los que están alrededor y enfrente. Noemí, más bien gracias a ustedes por estar aquí. Creo que sí es un tema importantísimo y que no se habla tan abiertamente, entonces me parece importantísimo más bien aquí agradecer al doctor Ángel, al PUB, ¿no? Por abrir este foro, por permitir que podamos intercambiar ideas, puntos de vista y hablar de este tema que es tan importante. Bibliografía, y ya se la había compartido aquí al doctor, porque hay una bien interesante y que me parece como muy precisa, muy clara, muy sencilla. Entonces, si no la tiene, yo se la vuelvo a compartir para que él me haga el favor de hacérsela llegar y hasta, no sé si les interese, pero hasta les mando un poquito, no un poquito, les mando, ¿no? Esta exposición de motivos de la reforma del artículo 2A de IVA, que a lo mejor les puede resultar interesante o no, porque es un contexto más técnico, pero que vean cómo se justifica y cómo llegamos a ello. Entonces, con muchísimo gusto yo les paso la bibliografía que tengo para que aquí el doctor me haga favor de distribuirla con ustedes. Y bueno, si yo te digo de mi madre, ¿no? Que yo sé lo que es un cólico, que la ponían en la pata del comedor, no imagino a tu abuela, ¿no? Que la golpearan. Entonces, es lo que digo, estos tabús. Rocío, hemos hablado de tabús como muy extremos, ¿no? El de no te bañes, no toques la comida, los animales, pero claro, la bolsa negra, ¿no? ¿Cómo van a ver que vas a comprar estos productos de higiene menstrual? ¿O cómo le vas a pedir a tu padre, a tu novio, a tu pareja, a tu esposo, a tu hermano, a tu primo, que sea él el que vaya a comprarlos? Ya no, ¿eh? Eso lo tenemos que eliminar de nuestros contextos y de nuestras prácticas, porque verdaderamente no hay una lógica, no hay una razón y no hay un sentido para ello, sino compartir este proceso natural que vivimos las mujeres. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, nada. Muy bien. Pues bueno, entonces aquí la verdad es que no sé si me fui muy rápido porque yo ya estoy a punto de terminar y lo que quería platicarles es cerrar con el tema de la tasa cero del IVA y la gratuidad.
La propuesta de eliminar la tasa cero de estos productos claramente va de la mano de facilitar el acceso de estos productos básicos a millones de mujeres, adolescentes, niñas y personas menstruantes. Personalmente, considero que eliminar la tasa cero a lo mejor no significa que ya sea un acceso verdaderamente fácil. Pero, insisto, creo que sí es un paso. Considero que es un avance y un avance muy importante porque en un proceso natural para las mujeres se tomaba como una política fiscal para recaudar impuestos, ¿sí? Entonces, vamos por ese camino. La gratuidad de los productos, de igual forma, me parece vital que se empiece con las personas en extrema pobreza que más los necesitan, que serían efectivamente centros penitenciarios, escuelas públicas, comunidades indígenas. Es una lucha a la cual espero que lleguemos en algún punto. También hablamos nada más de toallas sanitarias, tampones, copas, pero hay unos de tela y hay productos que puede ser más fácil distribuir de forma gratuita. Y aquí yo ya no les hablé del contexto de los productos de higiene menstrual, de los orígenes, de cómo vamos evolucionando, pero por ejemplo, claramente un producto que pudiera ser de más durabilidad sería la copa menstrual, pero el contra de la copa es el costo de la misma. Sabemos que las copas ahorita pues son más caras que una toalla o que un tampón, ¿no? Entonces, ahí es lo que les platicaba de ver los contextos y los entornos para poder llegar a esta gratuidad y poder otorgar los productos que sean más viables y más duraderos para las mujeres. Si hablamos de toallas que son reutilizables, las que se lavan, pues vienen de un contexto del acceso al agua y que en muchas comunidades no tienen acceso al agua, entonces no puedo darles ese tipo de toallas porque no van a poder tener la higiene que se requiere y que se necesita. Entonces, aquí la reforma que se da, la reforma que se logra es para el artículo 2A del impuesto al valor agregado y tomar estos productos de gestión menstrual y colocarlos dentro de la tasa cero, es decir, estos productos denominados de necesidades básicas, ¿sí? Básicas. Entonces, son indispensables para un proceso fisiológico natural y por ello ahora los vamos a encontrar dentro de la tasa cero. Otro punto que me parece importante aquí recalcar es que esta medida, y esperando que llegue a la gratuidad, es necesaria desde un punto de vista médico, económico y tributario. ¿Sí? O sea, no nada más voy por el médico, no nada más voy por el proceso, no, a ver, es un conjunto de todo. Y ahí es donde nos encontramos, por supuesto, con las paredes en las cuales vienen muchos intereses y que es difícil. Por eso creo que esta medida pues estuvo varios años, ¿no? Que se estuvo luchando y pugnando hasta que verdaderamente pues ya no les quedó de otra, llegó hasta la Corte el poder eliminar la tasa del 16%. La exposición de motivos del Estado de Michoacán también la tengo por ahí, se las voy a compartir. Es muy interesante cómo se razona la gratuidad de los productos, porque se va en relación a la gratuidad, y el contexto también de cambiar la ley de educación y decir, vamos a implementar, ¿no?, estos planes en los cuales se puede educar a las estudiantes, a los estudiantes en la gestión menstrual, en la educación sexual y que puedan recibir gratuitamente estos productos. Yo por eso digo, a ver, una cosa es que ya lo pueda tener en ley y otra cosa es efectivamente tener los recursos para otorgar gratuitamente estos productos. Y me gustaría aquí cerrar con este comentario y decirles que este tipo de impuestos que existían, que bueno, gracias a todo este trabajo que hicieron mujeres, hombres, colectivos, ya se eliminó, pero dejaba claro que la política fiscal también tiene impactos de género. Y me parece muy interesante, porque a veces nos cuesta trabajo entender que sí hay un impacto de género en temas que vivimos día a día, ¿no? Entonces, creo que este es un gran avance que debemos de sentirnos contentas y contentos por la eliminación de esta tasa, ¿no?, a este impuesto sobre la gestión menstrual. Y en este interés que veo en este foro participativo que agradezco que tuve el día de hoy, pues unirnos, leer, prepararnos, estudiar y seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando para lograr en un futuro y que no sea muy lejano
la gratuidad de estos productos. Yo por mi parte, si no, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta, pero por mi parte esta es la información que traigo hoy, así es que abro el foro para también cualquier otro comentario, opinión, pregunta que haya y con gusto podamos aquí contestar o debatir. Así es que, doctor. Sí, tenemos algunas preguntas y comentarios. Sí. Mario Mendoza nos da un comentario bastante extenso que dice, Maestra Elisa, uso de tampón y toallas femeninas versus copa menstrual. Me gustaría saber qué opina usted que con una ley de residuos ecológicos existe una implicación ambiental en la gestión de estos desechos. En términos de años, tardan mucho en desaparecer. ¿Es acaso mejor promover en las niñas el uso de copas menstruales que solo se lavan y se les vuelve a dar un uso? Y en términos de números, que las mujeres demandan la urgencia de políticas públicas para una menstruación digna y el ambiente, ¿quién sería a cargo de esa situación? En nuestro país se podría implementar un derecho para ausentarse del trabajo por dolores menstruales como incapacidad. Es un comentario largo, ¿no? Y Académicas SH dice, cuando yo comencé mis estudios de técnico e ingeniero, en los edificios no existían baños destinados a las mujeres. Teníamos que trasladarnos al edificio de gobierno donde se encontraban las secretarias para utilizar el baño de mujeres. Interesante todo lo que comenta. Voy con estas entonces. A las académicas les agradezco mucho ese comentario y es que es más interesante lo que comentan ustedes, ¿no? O sea, pensar que en el pasado existían oficinas en las cuales no había baños para mujeres, hasta cuesta trabajo creerlo, pero es cierto, así como facultades que el número mayor era hombres y entonces tampoco había estas instalaciones para mujeres. Pero bueno, ¿no? Creo que ahí sí hemos avanzado, por eso a quien me preguntó de los baños para no binarios, o sea, creo que estamos trabajando, están, ¿no? En un conjunto, cada quien desde su foro y su plataforma, creo que está aportando y eso es lo que tendríamos que hacer. Mario, a ver, si haces como muchas preguntas, comentarios. En relación a las copas, los tampones y las toallas sanitarias, mira, en un país como el nuestro, que está en vías de desarrollo, con esta pobreza, sería difícil que podamos pugnar más al ambiente ambiental que a un contexto de salud y de higiene menstrual. Ese es mi muy personal punto de vista, ¿sí? Los costos ambientales son muy altos y lo vemos ahora con el uso de cubrebocas, que también ambientalmente está afectando muchísimo. Pero yo te estoy diciendo que las toallas y los tampones te cuestan aproximadamente 3, 4 pesos cuando una copa menstrual está de 500 pesos para arriba. Entonces ahí viene la complejidad del tema, porque vuelve a ser económico. Vuelve a ser económico, no todas las mujeres, niñas, personas menstruantes van a tener el acceso a una copa menstrual y el contexto de gratuidad pues también va a resultar más elevado para el Estado. Si tú nada más me lo preguntas en un contexto ambiental, pues claramente que te diría es mucho mejor la utilización de una copa por la durabilidad de la misma y por supuesto un contexto ambiental, nada más, como bien dices, pues sería desechar y de ahí lavar. Me vuelvo a meter, ¿no? Al tema de decirte la complejidad. Ambientalmente ahí está, podemos resolver un aspecto, pero si te estoy diciendo que no todas o los porcentajes que te di tienen derecho al agua, no tienen agua, no tienen estas instalaciones, ¿cómo van a lavar la copa? Y eso puede traer como consecuencia infecciones. Entonces, parece un poquito un circulito vicioso, ¿no? Yo pugnaría porque de entrada las toallas y los tampones puedan ser, bueno, con tasa cero, a lo mejor gratuitos en un futuro próximo, pero de ahí pugnaría porque efectivamente se cumpla con este contexto constitucional y que todos y todas los mexicanos, y perdón porque va a sonar romántico, pero puedan gozar del derecho al agua. En cuestión de políticas públicas, ¿quién se haría cargo? Pues habría que ver, no podemos dejar este papel nada más a las mujeres, el interés es de todas y de todos, ¿no? Entonces es un trabajo que tendrían que hacer diputadas, diputados, senadores, senadoras y también ministros y ministras de la Corte, o sea, estar trabajando por ello, empresarios, estudiantes, todos tendríamos que estar trabajando y impugnando por ello.
En relación al que si se pudiera hacer como un derecho por ausentarse por dolores y dar esta incapacidad, aquí hasta me da miedo opinar, ¿verdad? Porque luego, ¿cómo toman? ¿Qué te parece si empezamos por romper estos tabús, estos estigmas, ¿no? Y entender que las mujeres pueden llegar a tener dolores menstruales y que necesitan, ¿no?, tomar algún medicamento. Romper el tabú de estás menstruando, estás de mal humor por esto, y a partir de ahí, entonces a lo mejor, sin que sea un derecho a ausentarme, pero que los patrones y las patronas tengan este escenario, tengan este conocimiento de este proceso natural que vivimos las mujeres y que habemos algunas que por supuesto lo padecemos en contra de otras y ya sea que se nos permita ausentarnos o a lo mejor, y también lo veo difícil, tener un espacio en el que pueda yo ir a tomar mi medicamento, a tomar un té, a reposar, descansar para poder seguir, ¿sí? Yo sí conozco mujeres que efectivamente las pueden tirar un día o que al momento en que se toman su medicina a la media hora están bien, pero veo mucho más difícil poner en la agenda que pueda existir un derecho a ausentarme por dolores, ¿sí? Que me den esa incapacidad. Lo veo difícil, creo que yo aquí pugnaría por el factor humano de quién es tu jefe, jefa, y poder tener como esta relación laboral que me permita hablar con ellos y decir, estoy pasando por esto ahorita, me permites ausentarme, me permites no venir, y habrá escenarios en los que será posible y otros no, porque culturalmente nos falta mucho avanzar en el tema. Entonces, por eso digo, es vital poner a la menstruación públicamente, hablar abiertamente de ella y hablar claramente con información precisa y correcta sobre la misma. Mario, creo que más bien te estoy dando mi punto de vista porque es difícil contestar esas preguntas. Eso es lo que yo considero en relación a lo que mencionas y todos tus puntos me parecen interesantísimos también, ¿eh? O sea, no debemos dejar de lado el aspecto ambiental, la contaminación que provoca, por supuesto, el desecho de estos productos. Doctor, no sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Tenemos el último bloque. Gris Moore comenta, en las escuelas primarias antes daban una plática sobre la menstruación a las niñas de sexto grado, pero no dejaban entrar a los niños. Norma Gallardo dice, si se hace el comparativo del costo de la copa menstruación con las toallas sanitarias y el uso en meses y años de la copa menstrual, sería hasta más barato. Para las personas que han pedido, en este caso, bibliografía, cuando yo les di la asistencia, bueno, les mandé el correo de que ya fue registrada su asistencia a esta charla, yo anexaré en archivos adjuntos los documentos que me ha mandado la maestra Elisa Vázquez para que las personas, porque hay muchas inquietudes sobre esta bibliografía, cómo contactarla a usted, si pueden invitarla a dar alguna charla a algún otro CCH. No sé si pudiera dar su correo o algo de usted. Claro que sí. Gris y Norma, gracias por sus comentarios. Norma, yo también me acuerdo que cuando estudiaba yo iba a escuela de niñas. No sacaron a los niños, pero sí recuerdo que se tocó el tema con un tabú terrible, ¿no? Que hasta tenías pena de llegar a tu casa a preguntar de qué se trataba. Y creo que hemos empezado a romper esos estigmas, ¿eh? Entonces, pues bueno, por eso creo que ya en las escuelas también se debe de cambiar la forma en la que se está abordando este tema. Y Norma, a ver, si lo vemos, y es en relación a los comentarios de Mario, en un futuro, claramente la copa resultaría mejor en todo un contexto ambiental, económico, pero el costo político también es importante, ¿eh? No lo olvidemos. Y entonces, perdón, por ahí tengo sus nombres anotados, pero alguien me decía del costo de los impuestos, ¿no? Y entonces, pian pianito, ojalá que podamos empezar con estos productos y que poco a poco culturalmente cambiemos el contexto y que se pueda hacer una distribución de las copas. Pero creo que ahorita es más difícil el acceso a las copas. Yo sí quería dejarles mi correo, se los digo aquí, cualquier cosa y le pido al doctor que se los pase. Mi correo es m de mamá, mvázquez, s@derecho.unam.mx. Y por supuesto que estoy a sus órdenes.
¿no? Lo que yo pueda apoyarlas, apoyarlos, escucharnos, intercambiar ideas, siempre es enriquecedor para todas. Entonces, yo quedo a sus órdenes, por supuesto. Cualquier cosa también directamente, yo les comparto la bibliografía y todo lo que yo vaya encontrando, pues podemos ahí mantener una comunicación. Agradezco muchísimo, de nuevo agradezco muchísimo todas sus preguntas, intervenciones, comentarios, porque creo que esta es la forma de ir cambiando culturalmente cómo estamos abordando este tema, ¿sí? Eliminar los mitos, los tabús y tocarlo con la naturalidad con la que se debe abordar. Si no hay otra pregunta, yo quisiera de nuevo agradecer muchísimo al doctor Ángel Alonso Salas, secretario académico del Programa Universitario de Bioética, así como a la doctora Paulina Rivero Weber, por considerarme, insisto, por abrir las puertas y los foros para abordar este tema que a mí me parece fundamental. Les agradezco muchísimo su tiempo, su espacio y el que me hayan escuchado. Y cualquier otra cosa, si hay alguna otra pregunta, comentario, aquí estoy a sus órdenes. Y si no, vía correo, también estoy a sus órdenes. Bueno, antes de terminar con esta transmisión, quisiéramos, a nombre del Programa Universitario de Bioética, darles dos importantes avisos. El primero es de que en breve va a salir eh, nuevos espacios del Programa Universitario de Bioética en TikTok y de Bioética para niñas y para niños. Entonces les pedimos que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Pronto van a aparecer estas nuevas secciones, así como también entre la bibliografía que les envíe de parte de la maestra Elisa, aparecerá un pequeño PDF donde vienen en este caso las últimas publicaciones que tiene el Programa Universitario de Bioética. Y pues quisiera en este caso recomendar los textos de Nociones de Evolución para Discusiones Bioéticas, Marea Verde y el Derecho al Aborto, Dignidad Humana se opone a los derechos de los animales, Suicidio Racional, un problema bioético, y Eutanasia y Suicidio Asistido, la objeción de conciencia, que pertenece a la colección de cuadernos de bioética, así como el libro Introducción a la Bioética desde una perspectiva filosófica de la doctora Paulina Rivero. Y bueno, sin más, agradecerle a la maestra Elisa Vázquez por esta exposición, a cada uno y una de ustedes que han estado acompañándonos en esta sesión y les esperamos y las esperamos el próximo lunes con el tema de epistemologías feministas. Muchas gracias, buenas tardes, feliz día de San Valentín y que sus familias y ustedes estén bien. Gracias. Gracias.